Bienvenidos, en este video veremos algunos conceptos útiles para aplicar la segunda ley de Newton para cuerpos rígidos y también para partículas. Específicamente veremos los conceptos de diagrama de cuerpo libre, sumatoria de momentos y elementos a dos fuerzas. Se aclara que aunque la presentación, el texto que ven ustedes en el video va a estar en inglés, la presentación se hará en español. Hemos venido trabajando en el curso lo que es la segunda ley de Newton. Para partículas básicamente equivale a decir que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a la masa por la aceleración de esta partícula. Si ampliamos el concepto a lo que es cuerpos rígidos, la ecuación equivalente sería que la sumatoria de fuerzas sería masa por la aceleración, pero la aceleración del centro de gravedad de este cuerpo. Como involucra también rotación, ampliamos una segunda ecuación que diría que la sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad es igual al momento de inercia centroidal del cuerpo y sub G y sub barra por la aceleración angular de dicho cuerpo. Hay una ecuación, una tercera ecuación que se puede aplicar que no es linealmente independiente, que es la sumatoria de momentos en un punto P cualquiera de este cuerpo tiene que ser igual a la sumatoria de lo que muchas veces se llaman los momentos efectivos, es decir, masa por aceleración en Y, masa por aceleración en X e I barra alfa respecto a ese mismo punto P. Esto es como para ambientarnos un poquito, pero vamos con lo que nos concierne, que son algunos conceptos útiles para tener claro y aplicar esto. Lo primero, un buen diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Un diagrama de cuerpo libre analiza el cuerpo o parte de él aislándolo del entorno y marcando las fuerzas que actúan sobre él, las fuerzas externas. Por ejemplo, para esta caja sería un diagrama de cuerpo libre adecuado. Noten que van las direcciones de las fuerzas, en qué dirección actúan, y que las fuerzas van nombradas. No es solo poner las flechas, sino también incluir los nombres para referenciarlos después. Si analizáramos este diagrama y quisiéramos sacar el diagrama de cuerpo libre de esta masa 1, la masa gris, pues sería algo como esto. Quiero resaltar acá que este diagrama de la masa 1, si ustedes ven, por ningún lado tiene el peso correspondiente a la masa 2. ¿Por qué? Porque el diagrama de cuerpo libre es solo de la masa 1. No incluye y no tiene por qué incluir otros pesos de otros cuerpos. Lógicamente, como el peso, la masa 2 está en contacto con la masa 1, pues habrá una normal, habrá una fuerza de rozamiento, pero el concepto del peso de la masa 2 como tal no está en este diagrama. Otra cosa importante para resaltar es que como hay dos contactos de este cuerpo 1, con dos superficies, uno con la masa 2 y otro con este piso, pues hay dos fuerzas de rozamiento que son diferentes, una fuerza de rozamiento 1 y otra fuerza de rozamiento 2. Ok, también podemos ver el diagrama de cuerpo libre aplicado a sistemas de cuerdas. Y acá se vuelve una herramienta muy poderosa para encontrar, digamos, este sistema de cuerdas, qué ventaja mecánica me está dando. Y lo que quiero resaltar acá es un error que se comete muchas veces. Miren que estos diagramas de cuerpo libre de la derecha corresponden a los sistemas de los cuerpos que están a la izquierda. Y que aquí, así sepamos que haya una fuerza interna entre el mosquetón y el peso y la carga, o entre el mosquetón y la argolla de esta polea, no se grafica. Son fuerzas internas al sistema. Entonces, como es una fuerza interna al sistema, no se incluye. Estos diagramas están correctos, están adecuados. Es un error común meterles aquí una fuerza interna que es la del mosquetón sobre la argolla y la argolla sobre el mosquetón, pero no, eso estaría equivocado. Y otro detalle para notar acá es que como en estos diagramas esta cuerda es la misma cuerda
Entonces la tensión acá correspondiente en cada uno de los extremos que corté imaginariamente es una tensión, es la misma, es el mismo valor, no hay tensión 1, tensión 2 y tensión 3, sino solo un valor de tensión. Listo. Para cuando ya entramos a trabajar con cuerpos rígidos, pues ya la situación se complica un poquito. Y resulta que probablemente vayamos a mirar en libros o en internet diagramas como estos, donde explique para cada situación de agarre, de restricción del cuerpo, cómo deberían ser las fuerzas y momentos que se generan en ese punto. Pero básicamente es muy sencillo si nos vamos al concepto de lo que queremos representar. Si quiero representar el diagrama de cuerpo libre de esta caja, tengo que fijarme que en A y B están en contacto con el suelo y entonces me tengo que preguntar, cuando le quite el suelo para hacer el diagrama de cuerpo libre adecuado, qué restricciones me impone ese suelo. Entonces podemos ver que habría para cada uno de esos puntos de contacto una normal y una fuerza de rozamiento. Otro punto a tener en cuenta en un diagrama de cuerpo libre adecuado para cuerpo rígido es que ya el peso hay que ubicar el centro de gravedad del cuerpo para localizarlo y ponerlo en ese punto. El complemento de este diagrama, aplicando diagrama de segunda ley, es el diagrama que incluye masa por aceleración centroidal y el I barra alfa o I sub G alfa para el cuerpo. Caso similar podemos aplicar aquí. Esto es una tapa KH que abre una caja, esta caja que se ve acá, y la forma de abrirlo o el accionamiento para abrirlo es un cilindro, el cilindro CB. Cuando quiero hacer diagrama de cuerpo libre, entonces van las restricciones que aplico acá en un elemento tipo bisagra, acá en K. Entonces habría restricción K en X y una restricción o fuerza K en Y. La fuerza que hace el cilindro y la fuerza ejercida por la gravedad, es decir, el peso. No olvidemos que esta fuerza debería estar acá en el centro de gravedad de esta tapa. Igual acá, otro elemento, en este caso una palanca o un elemento que hace freno a esta volante a través del rozamiento que hay acá en este punto B. ¿Sí? Un diagrama de cuerpo libre adecuado incluiría las restricciones en A en Y, A en X, en B una normal, una fuerza de rozamiento y la fuerza P externa. Este sería un diagrama adecuado. Y también este es el diagrama de la correspondiente para la volante. Noten aquí los principios de acción y reacción. Aquí en el diagrama de arriba, esta es la normal, la fuerza que la volante le hace a la palanca, pero en el diagrama de la volante es la misma fuerza, pero en sentido contrario, porque es la fuerza que la palanca le hace a la volante, no al contrario. Y noten también que lo mismo ocurre con la fuerza de rozamiento. Aquí la fuerza de rozamiento, aquí en la volante la fuerza de rozamiento va queriendo ir hacia la izquierda, mientras que acá la fuerza de rozamiento va apuntando hacia la derecha por acción y reacción. Otro punto importante que hay que manejar para aplicar bien el concepto de segunda ley es la sumatoria de momentos. A manera de recorderis podemos revisar este esquema. Si yo quiero para esta barra que tiene estas fuerzas AX, AY y F y un momento concentrado M1 calcularle el momento respecto al punto A, pues entonces tengo que considerar que ni a X ni a Y hacen momento respecto a A porque apuntan a ese cuerpo, entonces no generan momento. El momento de F1
sería el correspondiente a la fuerza por la distancia perpendicular a la línea de acción, es decir, B coseno de alfa. Entonces, B por coseno de alfa por F1 sería el momento de esta fuerza F1. Siempre tengo que preguntar para cada fuerza en qué sentido me quiere hacer girar el cuerpo. Esta fuerza me quiere hacer girar el cuerpo en sentido horario. Significa que le voy a asignar un sentido negativo, por eso el menos de esta ecuación. Y el momento M1 es un momento concentrado, es decir, no tengo que multiplicarlo por nada, simplemente lo sumo o lo resto, pero en este caso es antihorario, sea positivo, entonces lo sumo sin multiplicar por nada. Acá está por M1. Vamos a ajustar un poquito esta para que lo puedan ver, por M1. Resulta, entonces esta sería como la solución a este problema. Resulta que tengo un esquema paralelo que puedo hacer y es igualmente válido. Y es decir, vea, voy a descomponer esta fuerza F1 en una fuerza que apunta hacia el punto A que quiero hacer momento y una fuerza perpendicular respecto a la anterior. Podría ser unas coordenadas normal tangencial. ¿Cómo sería el valor de esta fuerza acá? La fuerza F1 coseno de alfa, mientras que de la que apunta hacia A sería F1 seno de alfa. Ventaja de utilizar este sistema, que F1 seno de alfa no me genera momento, entonces no me tengo que preocupar por ese valor, solo tengo que preocuparme por calcular el momento de este F1 coseno de alfa, y es multiplicándolo por la ecuación, por la distancia B. Entonces la ecuación sería menos F1 por B por coseno de alfa más el momento externo 1, y si se fijan es la misma ecuación que teníamos anteriormente. Si utilizamos la anterior o de esta forma, depende ya de lo que nos parezca más fácil a nosotros. Ok, vamos ahora entonces con el tercer concepto, que es de elementos a dos fuerzas o miembros a dos fuerzas. Básicamente cuando tenemos un miembro, un elemento a dos fuerzas, la fuerza solo puede ir en la dirección de los puntos donde actúan este elemento. Cuando hablo de elemento a dos fuerzas no interesa la forma, como pueden ver acá, simplemente interesa que las fuerzas lleguen a dos puntos. Tampoco interesa la cantidad de fuerzas que lleguen. Aquí pudieran llegar 10 cables, pero como llegan a un solo punto va a haber una resultante y entonces se considera como una fuerza. Ok, ¿qué pasa con este elemento? Que la única opción para este elemento a dos fuerzas es que las fuerzas vayan, como se ve aquí, en la dirección de estos dos puntos, o saliendo o entrando. No hay otra opción. Cuando tengo un elemento a dos fuerzas, generalmente estoy diciendo implícitamente no considere el peso. Si digamos tengo un eslabón aquí que tiene fuerzas en los extremos y estoy considerando el peso, ya no es elemento a dos fuerzas. Tampoco este sería elemento a dos fuerzas porque incluye un momento, lo que no cumple esta condición. Ventajas del elemento a dos fuerzas. Por ejemplo, aquí podemos ver en este análisis. En este análisis tenemos una barra AB, una CD y esta barra horizontal. Como el elemento a dos fuerzas, este elemento AB es un elemento identificado a dos fuerzas, podemos despreciar, decir que no existe un Bx, solo existe By, mientras que eso no ocurre para el elemento CD. ¿Sí? Entonces eso simplifica mucho los cálculos. También aquí, mientras vemos cómo funciona este sistema de inclinar o voltear los elementos, vemos que excepto la estructura amarilla, todos los elementos son a dos fuerzas. El morado, tanto el cilindro morado como las barras verde y azul son elementos a dos fuerzas.
Entonces eso es todo por ahora y nos vemos.